Hola, bienvenidos al podcast de Hello Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Antes de la pandemia, el número de visitantes anuales desde España a Estados Unidos rozaba ya casi el 1.000.000. A los españoles nos encanta venir de viaje a Estados Unidos. En 2 semanas puedes alquilarte un coche y recorrerte la costa oeste, o visitar algunos parques nacionales, o alucinar con la grandeza de Nueva York, o ir a los parques de Disney y Universal con tus hijos. Hay quien viene con amigos o con su pareja. Hay quien decide pasar su viaje de novios aquí. A celebrar un aniversario viene también mucha gente. Hay quien hace por venir casi todos los años o visita a amigos y familiares que viven en este lado del charco. Pero sea como sea, y vayamos a donde vayamos, es muy probable que metamos la pata con la propina. Este podcast lo hago para que la próxima vez que visites Estados Unidos entiendas mejor este tema tan complicado. Porque parece una tontería, pero la verdad es que es uno de los grandes problemas de esta sociedad. Y nosotros, cuando venimos, no ayudamos. Y también lo hago porque ya he leído artículos que dicen que hay restaurantes y bares en Madrid y Barcelona, principalmente, que están copiando el modus operandi estadounidense y han comenzado a incluir los porcentajes de propina sugerida en los tickets. Y lo mismo que te digo que cuando vengas a Estados Unidos dejes buena propina, también te digo que no queremos copiar esto en España. Y te voy a explicar por qué. Cuando en España pagamos el café o la caña o la comida en un restaurante, solemos dejar una propina. Esa propina es la calderilla y variará más o menos en función de lo satisfechos que hayamos estado con el servicio y el sueldo que tengamos en la cartera en ese momento. Es decir, la propina en España es un mero extra. La Real Academia Española lo define a la perfección. Agasajo que sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción se da por algún servicio. También, en muchas familias, se utiliza la palabra propina para referirnos al dinerillo que te dan los abuelos un poco a escondidillas por ser tú, para que te lo gastes en algo bonito, la propina. Para mí, al menos, la palabra propina me provoca un sentimiento positivo. El tip, propina en inglés, no me provoca el mismo sentimiento. Antes sí, porque pensaba que era lo mismo una propina en España que una propina en Estados Unidos, pero ya no. Cuando estamos en un restaurante de Estados Unidos y nos traen la cuenta, en la factura viene desglosado el precio de la comida y luego viene una línea donde te piden que decidas tú qué propina das y pongas así el total que quieres que se te cobre en la tarjeta de crédito. A modo de chuleta, te suelen dar varias opciones. Normalmente te calculan, para que no lo tengas que hacer tú de cabeza, algunos porcentajes. Hasta hace poco solía ser el 15%, el 18% y el 20% del total. Ahora, en muchos sitios, ha pasado a ser el 18%, el 20% y hasta el 25% en algunos sitios. Es decir, que si una comida te ha costado $40, por ejemplo, el 18% serían 7 y pico, el 20% serían 8 y el 25% de propina serían $10. Es decir, que puedes elegir si tu comida te cuesta $47 en total, 48 o 50. Desde tu mentalidad española pensarás que ya $7 es una barbaridad y es probable que saques en ese momento de la cartera un billete de 5 y pienses que con eso el camarero ya va que se mata. Total, ni siquiera te ha entendido antes a la primera cuando le has pedido el ketchup. Es más, puede que te haya caído hasta mal, o se haya confundido con tu plato, o haya tardado en traer la cuenta. Y decidas no dejarle nada de propina, o solo un par de dólares que tienes sueltos en el bolsillo y total te los quieres gastar. En ese caso, tú aún no lo sabes, pero a ese camarero o camarera que te ha atendido le ha costado dinero trabajar para ti. Literalmente no le ha merecido la pena tenerte como cliente. Y es muy probable que cuando te vayas le den ganas de llorar. Conozco a una persona que fue camarera en un sitio hace 30 años y un día un grupo de hombres fue a tomarse unas cervezas, estuvieron allí varias horas y le dejaron en total una moneda de 25 céntimos de propina. Y esta persona, que a día de hoy tiene mucho dinero y le va muy bien en la vida,
recuerda que se fue al baño a llorar porque era más pobre que una rata y aquel fue muy mal día. Y como os digo, hace 30 años de esto y aún se acuerda. En este caso, la verdad es que el grupo de hombres no eran turistas, eran simplemente un grupo de imbéciles. Pero para evitar que visitantes de otros países que desconocen cómo funcionan las cosas en Estados Unidos se comporten así y no dejen propina, si estás en un sitio muy turístico, es muy probable que incluso la propina te venga ya incluida en el ticket. Y aún así, hayan añadido otra línea por si quieres dejar algo extra. Eso, como turista que eres, te enfadará, pensarás que te están estafando o intentando engañar para que pagues 2 veces y te parecerá un robo que te hayan hecho pagar 6 u 8 dólares extra en contra de tu voluntad. Vale, todo esto lo he pensado yo también y lo he hecho en el pasado. Pero ahora te voy a explicar por qué la próxima vez que pagues en ese restaurante estadounidense vas a querer pagar 48 dólares por comer o igual 50 incluso. Y es que la propina, como concepto en Estados Unidos, no tiene nada que ver con la propina que entendemos en España, aunque se llamen las dos cosas igual. Aquí la propina es el acuerdo social al que se ha llegado, por el cual el cliente de un establecimiento se encarga de pagar parte del sueldo del empleado, para beneficio de la empresa. Es así, no estás dejando una propinilla, estás pagando el sueldo que el empresario se niega a pagar. Tan sencillo como eso. Eso sí, nadie lo piensa de esta manera. Como mucho piensan que esos trabajos están fatal pagados y que la propina es el precio a pagar del cliente para asegurarse un buen servicio. Y aunque una encuesta realizada en el año 2022 nos decía que el 60% de los estadounidenses estaría encantado con poder olvidarse de las propinas en general, la gente es consciente de que el sistema es demasiado poderoso para poder cambiarse fácilmente. Y la rueda sigue girando. Lógicamente, aquí hay excepciones. Hay gente tacaña, también en Estados Unidos, eso es algo universal, y a pesar de que en la mentalidad estadounidense está casi grabada a fuego la necesidad de dejar propina, hay quien deja solo un 15% aunque el servicio sea excelente, o incluso hay quien calcula ese porcentaje de la propina sobre el total antes de impuestos para que salga un poquito más bajo ese 15% y así ahorrarse $1 o $2. También hay quien no deja propina, aunque si no dejas nada, se espera que a ese local no vuelvas, porque se van a acordar de ti y de que fuiste un cretino. Y eso no es lo mejor cuando tu comida ha de pasar por sus manos de nuevo. La propina ha ido subiendo con el paso del tiempo, como todo. En los años 50 se dejaba un 10% aproximadamente. En los años 70-80 aquello subió al 15%. A día de hoy, la gente deja entre un 18% y hasta un 25% en algunos sitios. Para daros una guía rápida, deciros que si no habéis quedado satisfechos con el servicio, lo normal es dejar el 18%. Es decir, aunque la experiencia no haya sido buena, se deja un 18% de propina. Si la experiencia no es que no haya sido buena, es que ha sido nefasta completamente, lo normal es dejar un 15%. Sí, sigues dejando propina, principalmente cuando lo que te ha amargado la experiencia no ha sido culpa del camarero, sino a lo mejor ha sido la comida o la higiene del local o por cualquier otra razón. Y si quieres lanzar el mensaje al camarero de que has quedado más o menos satisfecho con su servicio, dejas entre un 20 y un 25%. Si la comida ha estado bien, sin más, lo correcto es dejar el 20%. Si el camarero o camarera se ha portado especialmente bien o ha sido especialmente atento, se espera que dejes más. Y yo estoy hablando de camareros, pero ¿qué servicios son los que reciben propina normalmente? Pues esto es complicado y ni siquiera los estadounidenses lo tienen claro a veces. La gran mayoría de ellos coinciden en que se deja propina siempre en los restaurantes donde te han atendido en la mesa, en los servicios de belleza y bienestar tipo manicura, pedicura, depilación a la cera, peluquería, masajes y demás. En los hoteles, tanto a la persona que te ayuda con el equipaje como a la persona que te limpia la habitación cuando te vas del cuarto. Es muy común dejar un billete de 20 encima de la cómoda. A los aparcacoches, cuando te traen el coche de vuelta, por supuesto. A la persona o personas en plural que te limpian el coche por dentro después de pasar tú por el túnel de autolavado. También al peluquero canino que haya bañado a tu perro o le haya cortado el pelo. A los mozos de la empresa de mudanzas que han movido tus muebles. A tu entrenador personal incluso puede que también.
si viene un servicio de limpieza a tu casa de forma puntual, o un equipo de pintores, por ejemplo, o arreglar algo, a veces también. Con las aplicaciones del teléfono, las cosas se han comenzado a poner más difíciles. En los taxis siempre se había dado propina antes, pero al principio en las aplicaciones tipo Uber, Lyft y demás, no había opción de hacerlo. Ahora sí, y es recomendable dejarla. Lo mismo con las personas que te traen comida u otros paquetes a domicilio. Lo normal es dejarla. Y en general, ante la duda, se paga propina. Según una encuesta de 2022, los estadounidenses dicen que dejan de media un 21% de propina. ¿Y por qué tantas propinas a tanta gente? Pues porque son muchos los puestos de trabajo que no llegan a ser un sueldo digno. Lo que se paga no es la propina, es la dignidad. Si no dejas propina al camarero o a la persona que te hace la manicura, es probable que a ese camarero o manicurista no le haya salido a cuenta siquiera trabajar para ti. Imaginaos tener un trabajo tan mal pagado que dependas de la voluntad y caridad ajena para que tu día sea más o menos rentable. Pues eso aquí, en Estados Unidos, es una realidad. Y diréis, ya, pero no es mi culpa que esa persona no cobre bien. Anda y que le pague su jefe más y a mí me dejen en paz. O también podéis decir, si todos dejásemos de dar propinas, los trabajadores se morirían de hambre y entonces se rebelarían contra sus jefes y esos jefes no tendrían más remedio que pagarles más. Claro, y si piensas así, tienes toda la razón. Pero ten clara una cosa. Ni por no dejar propina tú estás cambiando el mundo capitalista más que asentado en Estados Unidos, ni el jefe de esa persona, a quien estás dejando tú sin sueldo, le va a pagar más porque tú no quieras dejar la propina. ¿Es injusto? Pues sí, por supuesto. ¿Es difícil de entender? Pues sí, también. ¿Queremos que esto ocurra en España? Pues no, ni de coña. E igual que te digo que aquí no puedes cambiar nada, en España, donde aún esto no está implantado al 100%, sí que estás a tiempo de ayudarlo a frenar. Que en un restaurante en Madrid o en una aplicación de comidas a domicilio en España te ponen que te recomiendan dejar un 10% de propina al trabajador con una carita sonriente. Ahí estás a tiempo de rebelarte. Porque sabes que esa persona, en caso de trabajar legalmente, tendrá que cobrar el salario mínimo interprofesional, que es muy superior al de un camarero en Estados Unidos. Y como dice el secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en un artículo publicado en El Mundo en abril, esta es una técnica que trata de crear un sentimiento de culpa en el cliente que decida no dejar nada. Y no queremos que esto avance. Sigamos dando propina voluntariamente en España. Por mucho que esto beneficie a los hosteleros, no nos interesa a ninguno, ni a consumidores ni a personal, comenzar a paliar con propinas salarios míseros. Hay que seguir luchando porque esos salarios sean siempre decentes. ¿Y por qué creo que es demasiado tarde para luchar por esto en Estados Unidos? Pues porque ellos tienen una larga historia relacionada con las propinas y con la esclavitud. Vamos a echar atrás en el tiempo para entender de dónde viene todo esto. Y si te gusta escuchar podcast en inglés y quieres saber de dónde he sacado yo la información para esta parte histórica del podcast, te recomiendo que escuches un podcast de NPR que se llama Throughline, porque tienen un episodio que se llama The Land of the Free, con el que yo aprendí un montón y he pasado a traducir partes de ello. En ese podcast, por ejemplo, aprendí que el concepto de la propina nació en Europa, pero como tantas otras cosas, llegó al Nuevo Mundo porque las personas que emigraron a Estados Unidos para servir a familias ricas estaban acostumbradas a recibir propinas, como llevaba ocurriendo en Europa desde tiempos del feudalismo. Y además, los multimillonarios de la Gilded Age, de la Edad Dorada de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esos que se hicieron esas mansiones cargadas de mármoles italianos y artesonados de madera española, se dedicaban a viajar por todo el mundo y vieron cómo funcionaba el sistema. Yo te doy una propinilla y tú me tratas como un marqués. Pero, como absolutamente todo en la historia de Estados Unidos, el tema de la propina se mezcla mucho con el racismo. Como sabéis, durante casi un siglo o más, en según qué zonas, la esclavitud era el sistema económico que hacía crecer cada vez más a este país. Después vino la guerra civil y esos esclavos fueron liberados. Y eso significó que pasaron a no tener dueño, pero muchos de ellos también pasaron a no tener trabajo. Y como se les había negado el derecho a una educación y tampoco tenían tierras propias,
muchos comenzaron a vivir de las propinas, que serían los primeros trabajos basura de la historia de este país. En vez de pagarles un salario digno, a ellos se les prometían propinas en algunos establecimientos. Al final, en la cultura racista del sur de Estados Unidos especialmente, tener a tu servicio a un negro al que pagabas con una propinilla era casi como tener tu propio esclavo. Y eso gustaba, ya que en tiempos de la esclavitud solo los muy privilegiados tenían sus propios esclavos, y ahora bastaba con tener algo de dinero para poder sentirte por encima de esa persona que cobraba a tu voluntad. El problema es que, con el fin de la esclavitud y el desarrollo de un sistema cada vez más capitalista, las propinas pasaron a ser algo bastante habitual en algunos trabajos, independientemente de que los trabajadores fueran blancos o negros. Y pagar una propina a un negro vale, bien, pero a un blanco, ni de coña, eso le quitaba dignidad al trabajador, en opinión de muchos. Aceptar una propina es aceptar tu inferioridad frente al que te la da. Y la sociedad consideraba que los blancos se merecían algo más. De hecho, muchos trabajadores blancos se negaban a aceptar propinas porque lo consideraban ofensivo. Así que el pago con propinas es una práctica que se fue extendiendo, pero que no gustaba a todos. A los trabajadores negros les parecía que era una evolución del racismo en el que habían vivido toda la vida. A los trabajadores blancos les parecía que les ponía al mismo nivel que a los trabajadores negros. Y a los ricos les empezó a picar el bolsillo, sobre todo cuando la propina empezó a ser un extra de un servicio, no su precio total. Es decir, tú pagas por un servicio y además has de dar la propina a la persona que te ha atendido. Esto al final es pagar 2 veces por lo mismo, y a Rockefeller, el hombre más rico de la Tierra por aquel entonces, por ejemplo, no le hacía maldita la gracia por mucho dinero que él tuviera, ni a Babe Ruth, que era el jugador de béisbol más grande de todos los tiempos y también podrido de pasta. La historia nos ha demostrado 300 millones de veces que no por tener más dinero estás dispuesto a ser más generoso. Todas estas reticencias hacia las propinas pusieron en riesgo este nuevo sistema que se veía como demasiado europeo para los americanos, que querían diferenciar su país ante el resto del mundo. Por eso, a principios del siglo XX, esto de las propinas era un tema candente y una de las grandes propuestas electorales de un señor llamado William Taft. En su campaña electoral, él se mostró en contra de las propinas e incluso hubo un movimiento antipropina de muchas personalidades que se propusieron no dar propinas en todo un año. Como ves, lo de si no diésemos dinero ninguno, todo esto se acabaría. Pues eso ya lo pensaron hace más de un siglo. ¿Y qué ocurrió? Pues que no funcionó. Si a día de hoy te estoy haciendo este podcast sobre la importancia de dar propina en Estados Unidos, ya asumiréis que William Taft, a pesar de que ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Estados Unidos, no consiguió ganar su particular cruzada contra las propinas. Más bien al contrario. Y no porque no lo intentaran, ¿eh? De hecho, se aprobaron muchas leyes contra las propinas esos años. Y dar y recibir propina pasó a estar prohibido en estados como Tennessee, Carolina del Sur, Georgia, Arkansas, Iowa, Michigan. Y el problema es que, ¿quién vigila que no des propina? ¿Quién se pone a poner multas cada vez que el botones de un hotel te sube la maleta y recibe algo? Era imposible, y para mucha gente, dar propinas era una señal de estatus económico que no querían dejar de tener. Así que se siguió haciendo como si nada. El último intento para erradicar las propinas fue el de un señor llamado William Rufus Scott, que en 1916 publicó un libro llamado La palma de la mano que pica, y era todo un manifiesto acerca del lado negativo de las propinas y las razones por las que la sociedad estadounidense debería dejar de darlas. Él decía que, a pesar de que dar una propina pudiese ser visto como un gesto de generosidad, al final respondía lo contrario. Era un sentimiento de orgullo mezclado además con el miedo de que si no das esa propina puedas ser tratado de manera desfavorable. Las propinas, según Scott, eran antidemocráticas, anticristianas, una nueva forma de esclavitud, y eran un símbolo antiamericano en un país que se jacta de no dar nada a nadie gratis. En Estados Unidos todo te lo tienes que ganar, por lo que una propina, un regalo, es contrario a las bases de su fundación como país. En Estados Unidos, el trabajo no solo dignifica, es que es obligado y el trabajo ha de ser remunerado. Por eso, las propinas, los regalos a cambio de un buen servicio,
pasan a ser como una especie de extorsión al cliente, no como un trabajo digno. Y a Scott no le faltaba nada de razón, pero ese manifiesto llegó algo tarde, porque si a alguien le interesa malpagar a los trabajadores, es a los empresarios que les contratan, y por aquel entonces ya existía una organización poderosísima de ellos, la National Restaurant Association. Esta asociación de hosteleros fue fundamental en la creación de la Ley Seca en 1917, ya que de pronto ellos vieron que sus beneficios iban a quedar muy mermados si dejaban de poder vender alcohol. Por eso unieron fuerzas y dejaron claro que para compensar estas pérdidas iban a necesitar depender de las propinas para pagar a sus trabajadores. Esto hizo que a lo largo de los años en los que la ley seca fue una realidad en Estados Unidos, todas esas leyes que se habían hecho y que nadie cumplía de todas maneras, que prohibían dar o recibir propinas, se fueran eliminando para siempre. La ley seca marcó los años 20 y luego se juntó con la Gran Depresión también. No fueron buenos tiempos para ser hostelero, a pesar de que había muchísimo contrabando y se crearon los famosos clandestinos speakeasies. Y cuando el país se derrumbó tras el crack de la bolsa del año 1929, Franklin Delano Roosevelt sacó al país del hoyo con el conocido como New Deal, un paquete de medidas de ayuda por parte del gobierno que ayudaron al país. Una de esas medidas fue la creación del primer salario mínimo interprofesional, que se estableció en un mínimo de 20 céntimos a la hora. Ahí, en los años 30, fue el momento crucial en el que se pudo haber terminado con las propinas en Estados Unidos. Y sin embargo, los restaurantes quedaron excluidos de esta medida, gracias a la presión o al lobbying de esa asociación de hosteleros. ¿Y por qué digo que se perdió la oportunidad de terminar con las propinas en los años 30? Pues porque las propinas están basadas en un sueldo inusualmente bajo, que ha de ser completado por ese tip o extra añadido por el cliente. Si todos los sueldos se hubiesen equiparado al mismo nivel, las propinas habrían quedado como un extra, tal y como ocurre en España o en otros países del mundo. Sin embargo, Estados Unidos aquí echó un paso atrás y estableció ese salario mínimo interprofesional para todos, excepto para la hostelería, que quedaron en una especie de limbo. Y en los años 60, en 1966 para ser más exactos, se subió ese salario mínimo interprofesional a 63 céntimos por hora, pero añadiendo una enmienda específica para los hosteleros que decía que los empleados debían llegar a esa cantidad ya fuera por su sueldo fijo acordado o por la cantidad que percibían gracias a las propinas. Se supone que, según la ley, si los empleados no llegaban a ese sueldo mínimo con las propinas, su jefe debía aportar la diferencia hasta llegar a esa cantidad. Pero, ¿y si unos años antes nadie había vigilado que la ley se cumpliera cuando las propinas estaban prohibidas en un montón de estados? Ahora tampoco nadie estaba vigilando que los empresarios hosteleros pagaran realmente la diferencia del sueldo de sus camareros que no llegaban con propinas al mínimo interprofesional. Y lo que es peor, ese salario mínimo interprofesional fue subiendo poco a poco, pero a principios de los años 90, ese lobby hostelero negoció con el Congreso la congelación del salario para los empleados que pudieran percibir propinas. Acordaron que se quedase en $2.13 en vez de ser un porcentaje sobre el salario mínimo. Y a día de hoy, en el año 2023, es decir, casi 30 años más tarde, ese salario sigue congelado en la misma cantidad. Un salario de $2.13 a la hora en Estados Unidos es el equivalente a cobrar, 200 o 300 euros al mes en España, por poneros un ejemplo. No solo no da para vivir, es que roza casi la esclavitud. Porque si el salario mínimo interprofesional es miserable en Estados Unidos en general, esto es casi una broma de mal gusto. Por eso, los profesionales que en este país tienen un contrato cuyo salario está ligado a las propinas, necesitan que los clientes dejemos esas propinas. Los clientes con nuestras propinas estamos subvencionando más del 70% de su sueldo para que lleguen al mínimo interprofesional. Eso sí, estoy hablando en general ahora. Pero como en Estados Unidos casi nada es general, sino que cada estado es un mundo,
hay algunos escenarios muy diferentes. En 43 estados de los 50 que hay en total, es legal pagar a los trabajadores que puedan recibir propinas menos del salario mínimo. Pero hay 7 estados que tienen el salario mínimo interprofesional para trabajadores tanto con propinas como para los que no. Y en algunos estados se ha votado subir el salario mínimo interprofesional, creando grandes diferencias entre unos y otros. Pero hablando en general, tenemos un salario mínimo que son $7.25 a la hora a nivel federal, y para los empleados que puedan cobrar propinas, ese salario mínimo baja a 2,13, como os digo. Como las diferencias son tan grandes de un estado a otro, os doy algunos datos que os pueden servir para tener en cuenta a la hora de viajar. Si viajáis al estado de Washington, por ejemplo, para ver Seattle y la costa del Pacífico, no es tan importante dejar propina de forma obligatoria, porque allí el sueldo mínimo roza los $15 a la hora, tanto para los empleados que puedan recibir propinas como para los que no. Obviamente, la propina siempre es de agradecer, pero su situación dista mucho de la de esa camarera de Tennessee, o de Texas, o de Puerto Rico, o de las Carolinas, por ejemplo, donde la camarera cobra esos $2 y pico y realmente está contando con que dejes ese 20% de propina para poder llegar a fin de mes. A grandes rasgos, podemos decir que los estados en los que el salario mínimo está equiparado para todos los trabajadores, acepten propinas o no, son ahora mismo 7: Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregón y el estado de Washington, no la capital. En Washington, D.C., que es la capital, ha habido varios intentos de eliminar este salario ultra bajo para los empleados que reciben propinas. El último de ellos fue la Iniciativa 82 en el año 2022, que proponía ir subiendo gradualmente el sueldo de esos empleados con propinas de los $5 y pico que cobran ahora a los más de 16 que cobrarían si no recibieran propinas para el año 2027. Los votantes votaron mayoritariamente a favor de este cambio, pero aún así, de aquí a que se vean esas subidas, todavía quedan oportunidades para que la Asociación de Hosteleros presione y quede la cosa reducida a mínimos. Y si no, al tiempo. Nuestro compatriota José Andrés, que aquí es un cocinero muy famoso, más que por su cocina, por su altruismo, ya que se involucra mucho cuando hay algún desastre natural y sale en un montón de medios de comunicación en defensa de la comunidad hispana y demás, es, sin embargo, uno de los que más dinero puso para que esta iniciativa no vea la luz en Washington, D.C. Porque con su fundación será muy altruista, pero de ahí a querer pagar buenos sueldos a los empleados de sus restaurantes y renunciar completamente a que los clientes paguen parte con las propinas, va un trecho. Y a mí esto me indigna bastante personalmente, porque es por todos sabido que en muchos sitios no solo cobran estos empleados una basura, es que además existe el robo de propinas por parte de los empresarios en muchas partes, por lo que la única solución real es esa: equiparar salarios y punto. Según un estudio del año 2017, el 17% de los empleados que menos cobran se ven afectados por este tipo de abusos por parte de sus jefes. Además, que estos abusos también perjudican a la sociedad en general, ya que estos trabajadores cobran tan poco que viven por debajo del límite de la pobreza, pudiendo cobrar determinadas ayudas federales para sobrevivir que salen del dinero de los contribuyentes. Es decir, para que el empresario se ahorre 4 duros, los clientes pagan parte del sueldo de los empleados y encima, si el empresario es lo suficientemente miserable como para quedarse con esas propinas también, los impuestos del resto de la sociedad sirven para que sus empleados no se mueran literalmente de hambre. Una vergüenza que exista esta situación en la primera potencia mundial, ¿qué queréis que os diga? Porque también es importante saber que, aunque haya estados donde haya subido algo ese salario mínimo para los empleados que aceptan propinas, suelen ser claramente insuficientes esos salarios para subsistir. El salario mínimo interprofesional está, en cualquier caso, por debajo del coste de la vida en Estados Unidos. Así que, aunque vayáis a un estado en el que el sueldo sea algo mayor de esos $2.13 a la hora, o incluso sea el mismo que el de otros empleados que no aceptan propinas, eso no significa que cobren lo suficiente como para llevar una vida digna o tener un solo trabajo. Es decir, que las propinas son, en cualquier caso, siempre muy bien recibidas. Como norma general, vayas al estado que vayas,
yo os recomiendo encarecidamente que paguéis como mínimo minimísimo siempre el 15 o el 20% de propina en los restaurantes. Y que os lo toméis como que es parte del precio del restaurante, no como algo opcional siquiera. Una vez que te haces a la idea de que es parte del total, como puede ser el IVA o el servicio que te cobran en algunos restaurantes en España, pues se hace más llevadero. Y hemos hablado de racismo y de clasismo con relación a las propinas y de por qué estas no deberían existir, pero existen. Pero también es obligatorio aquí hacer mención al machismo, cuyo papel es fundamental. La mayoría del personal que sirve mesas en Estados Unidos son mujeres blancas, ya que es por todos sabido que ellas reciben más propinas. Por eso, los hombres y mujeres negras quedan normalmente relegados a otros puestos de la cocina, sin estar de cara al público. Además, cuanto más atractiva es una mujer, mejores propinas consigue. Un estudio hecho en el año 2015 por el diario Economic Psychology, que encuestó a 200 clientes acerca de sus experiencias en 5 restaurantes diferentes de Virginia, llegó a la conclusión de que las camareras más atractivas ganaban más de $1.200 más al año que las que no lo eran tanto. Esto es discriminación por apariencia física, porque una persona fea gana considerablemente menos que una persona guapa, solo porque muchas veces inconscientemente nos parece más agradable la interacción con una persona atractiva y por eso terminamos dejándole más propina. Y ya si unes esa discriminación al hecho de que existan restaurantes que potencien esto de primeras, como los llamados breastaurants, apaga y vámonos. Los breastaurants, que se llaman así haciendo alusión al pecho femenino, ya que breast es pecho o pechuga, y restaurant, restaurante, este tipo de locales proliferan por algunas zonas de este país. Hooters comenzó con este tipo de negocio en el estado de Florida, abriendo restaurantes en los que las camareras eran pechugonas y llevaban poca ropa, siendo ese el mayor atractivo para los comensales. Y para hacer la competencia a Hooters, fueron naciendo en los años 90 muchos otros restaurantes del mismo estilo. Esas camareras cobran una miseria por servir cervezas y alitas de pollo. Y su salario depende de cómo de generoso sea el baboso de turno a quien tienen que atender con la mejor de sus sonrisas. Es por esto que existe, además, el estereotipo de que la clienta mujer es mucho más tacaña que el hombre, que es quien deja mejores propinas. Pero este estereotipo es falso. Hay estudios, como el que he mencionado antes, que demuestran que las mujeres dan mejores propinas. Un 20% de media frente al 16% de media que dan los hombres, según un estudio de 2019. Y que incluso las mujeres dan mejores propinas a las camareras más atractivas, independientemente de la calidad del servicio. Por eso digo que creo que muchas veces podemos reaccionar de una manera inconsciente. Mi conclusión es que en Estados Unidos el cliente paga gran parte del sueldo de los camareros y que, como no por dejar de dar propina este sistema va a cambiar, si queremos no fastidiar a la persona que está trabajando, tenemos que dejar propina y tomárnoslo como si esta fuera parte del precio de los platos y punto. A mí, como os digo, me ha costado años dejar de sufrir con esto. Me picaba tener que dejar propina y yo también he dejado propinas miserables en el pasado. En este caso, Yankee Marido me ha enseñado a ser generosa y a mí el día que me dijo: si dejas solo el 15%, la camarera seguramente crea que no te ha dado buen servicio, pensé, ostras, si eso es lo que piensan con el 15% de la factura, ¿qué pasa si te vas y no dejas nada? Pues, como os contaba al principio de este podcast, tengo una amiga que se sigue acordando 30 años más tarde de cómo el día que no le dieron propina se encerró a llorar en el baño. A mí saber todo esto me ha hecho cambiar de opinión. Y espero que a ti también. Ojo, eso no significa que todos los estadounidenses dejen buenas propinas o no les parezca todo esto fatal, ¿eh? Pero lo que está claro es que no hay un movimiento antipropinas que vaya a acabar en buen puerto, ya que la fuerza del lobby de la Asociación de Hosteleros es demasiado potente. Y todos los que vivimos un tiempo en Estados Unidos terminamos conociendo a alguien que trabaja o ha trabajado durante sus tiempos de estudiante en un empleo dependiente de esas propinas. Y entonces eso nos ayuda a empatizar con las personas que nos atienden y damos por hecho que para determinados sueldos nuestra propina es fundamental.
Sin embargo, el capitalismo salvaje de Estados Unidos siempre sigue avanzando a favor del empresario y nunca del trabajador. ¿Y sabéis lo que está comenzando a ocurrir ahora en Estados Unidos? Pues que en muchos lugares de autoservicio, cafeterías y cadenas de comida rápida, las cajas se están sustituyendo por terminales con tablets y el cajero le da la vuelta a la pantalla cuando vas a pagar y te pide que selecciones una de las opciones de propina. Esto de la tablet está sustituyendo al típico bote de propinas que tenían en las barras al lado de la caja en muchos sitios de autoservicio. En el bote tú podías meter algún billete de $1 si querías, o monedas incluso, pero ahora, con la pregunta de la tablet, lo hacen mucho más agresivo. De hecho, esto tiene un nombre. Los estadounidenses lo han empezado a llamar guilt tipping, dar propina con culpa o dar propina por culpa. Esto es porque el que te hagan elegir ahí, delante de la persona que te atiende, la propina que quieres dar, pone en una situación de presión al cliente. No solo le estás diciendo en su cara al empleado que no le das ninguna propina si es que no quieres darle, es que también lo puede ver quien te acompañe o incluso las personas de detrás en la fila. Y esto de la culpa funciona. La gente se ve presionada y acepta dar. No solo eso, acepta dar una de las 3 opciones que te da la maquinita. Ya no es dejar el sueldo que tengas en el bolsillo, en un bote de cristal. Y esto es lo que está llegando ya a España. Ese intento de hacerte sentir mal si no dejas una buena propina. Y es más, muchas veces estás dejando la propina antes de recibir el servicio, así que es casi un chantaje. Cada vez la propina en Estados Unidos se diferencia más de la propina tal y como la entendemos en el resto de países del mundo. Con este auge de las tablets y de las aplicaciones y las nuevas tecnologías, se está favoreciendo que la sociedad se encargue directamente de parte del sueldo de esa persona a cambio de nada, ya que no hay un servicio que se te está dando, simplemente estás pagando por un producto. Esto está sentando mal a la gran parte de la población estadounidense. Ya he tenido varias conversaciones con gente que se queja o se niega a dar propinas si es un restaurante de autoservicio donde simplemente has ido a recoger tú una pizza al local. Pero esta nueva costumbre se ha ido haciendo fuerte porque durante la pandemia sí que dimos propina por este tipo de servicios, ya que considerábamos que esas personas estaban ahí arriesgando su salud a cambio de darte esa pizza, ¿no? O un pad thai. Y todos intentamos ser generosos y agradecidos con ellas. El porcentaje de propinas en aplicaciones para pedir comida a domicilio subió del 46% antes de la pandemia al 86% en enero de 2022. El problema es que los empresarios no pierden el tiempo y los sueldos de las personas que hasta ahora no dependían de las propinas pueden pasar a depender de ellas. Y tampoco queremos eso. Sinceramente, creo que esto de la tablet ha venido para quedarse y quién sabe si dentro de unos años no veré fundamental hacer otro episodio del podcast para explicar la importancia de dejar propina también en estas circunstancias, ya que los trabajos hayan pasado a ser todavía más precarios. Pero creo que aquí sí estamos a tiempo de reaccionar en masa, de decir, no, oiga, por aquí no paso, porque esto es algo todavía reciente. Pero también os digo que parece fácil y no lo es, porque según os estoy diciendo esto, estoy siendo consciente de que el otro día, sin ir más lejos, cuando fui con una amiga a por un helado aquí en Chattanooga, dejé un 15% de propina en la pantalla cuando pagué. ¿Y qué me llevó a hacerlo? Pues la costumbre, la culpa, el saber que ese chaval que me estaba atendiendo probablemente esté intentando pagarse la universidad. Pues es que no lo sé, pero lo hice. Y si yo, española rácana, que no llega a una década el tiempo que lleva viviendo en Estados Unidos, dejé propina sin pensármelo siquiera, imaginaos lo asimilado que lo tienen los estadounidenses que se han criado aquí y no conocen cómo son otras realidades, como la española, por ejemplo. Pero esta indignación generalizada que se nota un poco en la sociedad estadounidense acerca de esto de lo de la tablet y del hecho de que ahora te pidan propina hasta cuando te compras un café desde tu coche en un drive-thru, ha hecho que se hayan multiplicado los artículos y los vídeos sobre este tema en los medios de comunicación. Los estadounidenses están lidiando con la inflación y también con la tipflation, que es como llaman a la inflación de las propinas. Es decir, no solo la propina ha subido, sino que la propina aparece en más sitios donde se supone que hay que darla.
Y esto es importante porque al final la gente se está dando cuenta de que llega un momento en el que no puedes pagar más. Al final, no solo te están subiendo el precio de todo y te reducen el tamaño de lo que compras o de las raciones, sino que es que además te están pidiendo que des propina o la incluyen sin pedirte permiso en algunas apps directamente. Así que, como veis, nada es blanco o negro. Yo este tema de las propinas lo he hablado con muchísimos estadounidenses y creo que ninguno tiene nada claro del todo. Pero todos coinciden en que antes estaba un poco más claro, pero que cada vez todo es más borroso y sienten la obligación social de dar más propinas a más gente. ¿Y qué pasa si vas a una peluquería y te corta el pelo el dueño del negocio? ¿Ahí también tienes que dar el 20%? Pues la mayoría responde que sí, aunque para mí no tenga ningún sentido. Pero al final lo haces tú también, porque estamos todos metidos en ese juego. Y si lo pensáis, los precios de todo en Estados Unidos son una ilusión. Entre que los precios de las cosas en las tiendas y de las etiquetas no llevan incluidos los impuestos, que pueden variar por estado e incluso por ciudad, y que los precios de los servicios no incluyen la propina que a todas luces es obligatoria, la percepción que tenemos de lo que cuestan todas las cosas en Estados Unidos es bastante inferior a lo que realmente terminamos pagando. Quizá esa fantasía de que todo es más barato de lo que realmente es sea parte de ese sueño americano, pero al final pagamos y pagamos precisamente para que los más vulnerables no caigan del todo al foso, porque es todo muy precario. Yo dejo aquí este podcast y continuaré esta conversación con Yankee Marido en Patreon, porque sé que Cold Stone, por ejemplo, una heladería que tiene franquicias por todo el país, obliga a sus empleados, en muchas de ellas, a cantar canciones que han de aprenderse para cuando les dejan una propinilla. Ellos dicen que es parte de la experiencia Cold Stone, es decir, que es parte de su marketing. Yo creo que la experiencia Cold Stone para el trabajador no solo es cobrar un sueldo que no es digno, es que además han de completar ese sueldo que no es digno perdiendo aún más su dignidad. Y estamos hablando de un sitio en el que el helado más barato no dejan de ser $6. Quiero preguntar a Yankee Marido por su opinión sobre todo esto. Por si no lo sabéis, Patreon es una plataforma de mecenazgo en el que ponemos contenido adicional al podcast de Alo Miami y subimos vídeos y podcasts con la explicación de muchos otros choques culturales o sobre cosillas de la cultura popular que nos sirven para ir entendiendo mejor las referencias que nos vamos encontrando en series, en películas y demás. Cada vez que yo hago un episodio de este podcast en abierto, en Patreon, solo para suscriptores, lanzamos otro podcast en paralelo, que es la conversación acerca de este mismo tema, pero con Yankee Marido de una manera más espontánea y desde un punto de vista puramente personal. Así que si te gusta este podcast, estoy convencida de que te gustará también todo el contenido que subimos a Patreon y tu suscripción nos supone una ayuda inmensa para continuar creando y haciendo todas las cosas que hacemos. Muchísimas gracias por tu apoyo y como siempre nos vemos por las redes, en mi Instagram, en Twitter, alo_Miami. Hasta el próximo episodio. Os mando un abrazo. Chao.